El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos a esta nueva semana aquí en la 94.5 FM de la hora del museo. Nos puede escuchar también en radiousach.cl. Bueno, yo les quiero contar que estamos en junio, nos estamos acercando además al cambio de estación, el 21 de junio. También 24 de junio son fechas importantes dependiendo de desde dónde se le mire el festejo de Año Nuevo, o mes de los pueblos originarios, día de los pueblos originarios. Lo importante es que se cambia de estación. Para muchos de los pueblos originarios es el Año Nuevo, Huiñol Tripantu, dicen los mapuche. Con eso en mente, el Museo Histórico Nacional ha organizado una serie de conversatorios cada jueves para conocer sobre nuestros pueblos originarios. Este jueves 15 al mediodía, en la biblioteca del Museo Histórico Nacional, se va a dar una conferencia que va a hablar de los saberes. Van a estar representantes del pueblo mapuche, del pueblo Rapa Nui y también del pueblo Aymara conversando sobre la medicina Aymara. Como moderador va a estar el director del Museo Histórico Nacional, Pablo Andrade. Así que están todos invitados, son conversatorios gratis al mediodía cada jueves de junio en el Museo Histórico Nacional. Bueno, el día de hoy vamos a conversar de un libro que se va a lanzar mañana, que revisa una faceta particular de nuestra historia. Temblores de tierra en el Jardín del Edén, desastre, memoria e identidad en Chile. Aborda desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII una investigación de Mauricio Oneto Pavés. Él es historiador, además es profesor del doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Chile. Antes de empezar a conversar de este libro, que por cierto Mauricio ha tenido la gentileza de traernos hoy día un ejemplar para que usted se lo lleve a casa, un libro muy interesante, los dejo desde ya invitados para que empiecen a participar. Twitter nos encuentra como @lahora_del_museo, Facebook, la página nuestra se llama La Hora del Museo, o simplemente puede mandarnos un correo a radio@usach.cl para llevarse este libro. Antes de empezar a conversar sobre esta gran investigación de nuestra historia de los desastres, los vamos a dejar escuchando a Francesca Ancarola y la canción Allá. Allá canta la madre
Estábamos escuchando a Francesca Encarola. Ya está conmigo Mauricio Neto, él es historiador, profesor del doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Chile, autor del libro que vamos a conversar esta mañana, que se llama Temblores de Tierra en el Jardín del Edén. Aborda el desastre, la memoria y la identidad en Chile entre los siglos XVI y XVIII. Bienvenido, Mauricio, al programa y gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico. Muchas gracias, Rocío, como siempre un gusto estar acá, así que hoy día hablando de un tema que me concierne personalmente, así que muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, además un tema que nos concierne a todos los chilenos, ¿no? Esta idea del desastre y cómo nos vamos configurando como país con este tema. ¿Cómo surgió tu interés por esta línea de la historia de investigación? Es un libro además completísimo el que tenemos hoy día aquí para conversar. La verdad es que partió con uno, como cuando investiga, parte con ciertas preguntas totalmente distintas a cómo ya uno termina, ¿no? Una investigación. En primer lugar, me interesaba saber, o mi pregunta era, ¿por qué en términos materiales, por decir así, o intelectuales, un tema tan relevante como las catástrofes, ¿no? Que en términos siempre hemos creado ciertas frases clichés, ¿no? En términos de como chilenos, ¿no? No tenía ningún estudio, ¿no? O tenía muy pocas referencias. Entonces había un afán mío de decir, bueno, quiero aportar por esta vía, pero curiosamente me fui encontrando quizás con lo que más me atraía, ¿no? Que eran en el fondo las formas discursivas de la catástrofe, es decir, cómo se comenzaron a utilizar, ¿no? En términos políticos, en términos de conmemoración, en términos de la memoria, ¿no? Por decir así, y con ello, de paso, construir identidad en el tiempo. Identidad, en este caso, más bien como identificación, no esencialistamente, no decir la identidad de los chilenos, no. Más bien como una construcción de discursos, de utilizaciones, a veces, muchas veces, como muestro en el libro, para pedir dinero, para pedir ayudas, para pedir, en el fondo, una serie de cosas después de estas catástrofes. Bueno, parte siempre de lo que somos, ¿no? Los temblores, las erupciones volcánicas, las inundaciones son algo constante en nosotros. Anoche nomás estaba temblando, hoy día a la mañana también. Es algo que, a ver, yo ahí critico algo o parto también haciendo crítica, no una crítica, por decir así, académica, es decir, propositiva, comparando con respecto a ciertos postulados, ¿no? De que nosotros casi como si la naturaleza nos castigara o fuera nuestra cruz, ¿no? Yo creo que todos los países del mundo tienen distintos cruce en ese sentido, ¿no? Yo creo que nosotros no tenemos huracanes o no tenemos otro tipo, incluso conflictos civiles. Yo creo que en parte este libro es decirle a la ciudadanía, ¿no? Y también, ¿por qué no?, al mundo académico, que había una construcción también de esa excepcionalidad, de esa búsqueda de siempre decir nosotros somos catastróficos, cuando finalmente somos catastróficos y somos desastrosos porque construimos mal, porque no nos hemos puesto de acuerdo muchas veces y en el fondo porque no hay fiscalización hasta el día de hoy, ¿no? Hoy día recién se están haciendo cambios. Bueno, ¿dónde esta historia nos lleva al siglo XVI? Y desde ahí que venimos con esta tradición que estabas mencionando. En parte sí, porque luego hice otro estudio que quizás sale el segundo semestre probablemente, que es ya siglo XX con prensa y uno ve más o menos las continuidades. Yo no creo en estas continuidades. Yo creo que cuando hay continuidad es porque alguien está utilizando las cosas, ¿no? No porque en el fondo sea casi parte de nuestro espíritu, no. Hay utilizaciones políticas. En ese sentido, este libro parte en el siglo XVI porque es un trabajo que yo propongo genealógico, que él, como dice atrás en la tapa, es decir, que busca muchos orígenes posibles y que creo que incluso esos orígenes de idea de desastre, como parte de la primera frase del primer capítulo, es Chile antes de ser Chile era un territorio asociado a la catástrofe. Entonces estaba asociado en este caso, al Estrecho Magallanes, esta travesía un poco infructuosa, pero
que en el fondo la parte negativa se achaca a esta parte del estrecho y que luego va a heredar las tierras de Chile, las tierras aledañas. Por eso que me interesaba irme al siglo XVI, pero también porque ahí se construyó en parte la idea de desastre en relación también a la lucha de españoles contra indígenas, a la apropiación de este espacio, también a la llegada pirata, es decir... de hecho, los terremotos como tal, como yo demuestro en este libro, comenzaron a ser un problema real recién en 1647. De hecho, los terremotos anteriores no están recordados por los propios actores en la memoria, sino son los propios historiadores del siglo XIX los que los vuelven a reflotar, y en el fondo los vuelven a reflotar porque había que construir una historia de la nación. Pero en el fondo, recién en el siglo XVII son un verdadero problema. Y ojo, y es una de las tesis que yo propongo, es que el terremoto de 1647, o a partir de él, en el fondo comienza la utilización política de los terremotos y de las otras catástrofes, y se crea un gran metadiscurso, por decir así, ¿no? En función de ella, y una utilización y conmemoración, etcétera. Estaba yo iniciándole como los orígenes del desastre en el fin del mundo, y tú mencionas esto que nos estabas comentando, que como uno de los primeros desastres está el descubrimiento del Estrecho Magallanes. ¿Cómo desde ahí empieza a contarse esta historia, esta genealogía, como decías, de los desastres en Chile? Me interesaba partir de ahí porque quizás es lo que estoy investigando ahora también, ¿no? Que va a ser la continuación, pero en vez de hacia adelante es más bien hacia atrás, ¿no? La importancia del Estrecho Magallanes, y por eso la tapa del libro está elegido, es una imagen de Guillaume Letestu, que es un francés, un cosmógrafo de la época, y qué interesante esa imagen porque muestra la tierra de Chile arriba, ¿no? El Estrecho Magallanes, y entre medio... Está un poquito cortada, dice Perú, es la parte de Chile, y se muestra un poco lo que yo intento representar en el libro, ¿no? Es decir, buscar la tensión entre esa fertilidad constante de la tierra, del territorio asociada, con estas peleas, ¿no? Constante también en esta misma tierra, con la naturaleza o entre los propios componentes de la tierra, ¿no? De las mismas personas, por decir así. Y en ese sentido, el Estrecho Magallanes, como punto de creación de la modernidad, que es lo que trabajo ahora, me permitía en el fondo proyectar, era la nueva proyección del Jardín del Edén, porque era el último fin de mundo que se podía crear en la tierra, y por tanto, curiosamente, hay una asociación constante a este lugar como una referencia idílica que Chile va a heredar como un camino hacia llegar a él, y en el fondo en esa frustración también comienzan las primeras nociones de desastre, curiosamente, es decir, no relacionadas netamente al tema sísmico, y por eso que también me interesaba ponerlo en el libro. Bueno, interesante, ¿no? Desde entonces, cuando todavía, como nos decías hace un rato, Chile no era ni Chile, ¿no? ¿Cómo sigue este rastreo de las huellas con esto que ocurre ahí en el Estrecho Magallanes? ¿Qué va pasando además con la gente que viene a Chile? ¿Qué dice de este lugar? Porque hemos hablado aquí a veces específicamente sobre los naturalistas que visitaban nuestro país. Darwin creo que vivió terremotos, por ejemplo, erupciones volcánicas. Sí. ¿Cómo se siguió construyendo? En el fondo, es que a eso voy, que la atracción estaba siempre más bien por el Estrecho más que por Chile, ¿no? Siempre fue así. Ahora bien, lo interesante que creo que es lo que encausa el libro es cómo se construye también la mala fama, ¿no? de Chile, que otras personas, otros historiadores también han trabajado notablemente, la Alejandra Vega, no sé, o sea, que es especialista en el siglo XVI, y que en el fondo cómo se va construyendo esa mala fama hasta llegar a lo que yo denomino en este caso el nuevo mal de Chile, que van a ser esos terremotos. O sea, como un nuevo mal y el último mal posible, porque ya había ocurrido de todo, piratas, pestes, guerra contra los indígenas, erupciones, o sea, pero no había ocurrido un gran terremoto que, ojo, y ahí hago una propuesta, ¿por qué 1647 me agarró tanto? Es que por primera vez la conquista como tal se pone en tela de juicio desde el punto de vista de que los vasallos de Chile, ¿no? La capital, que era el lugar de seguridad por excelencia, se destruye.
en el fondo nunca había pasado que Santiago, que siempre ha sido el respaldo, ¿no?, de seguridad, se había destruido como tal, y por tanto hace replantear incluso el vasallaje con la corona, y cambia en términos políticos y económicos. Hay una modificación, es decir, por una parte se busca constantemente decirle al rey, mire, ¿sabe qué? Nosotros estamos acá en el fin de mundo, literalmente, ¿no?, y queremos ayuda por unas, no sé, luego de esta catástrofe, y nosotros pensamos que no podemos sin su ayuda, y por tanto tenemos que recibir más premios por ello. Y eso es interesante, o sea, hay una utilización constantemente en términos políticos de la catástrofe desde estos desastres, y que va a permitir, en el fondo, construir en torno a ellos algo que yo denomino como la comunicación política con la monarquía. Es decir, hoy día, incluso hoy día, nosotros en términos de Estado funcionamos mejor en la catástrofe, nos entendemos mejor, nos ponemos más rápido de acuerdo, y eso es algo que viene desde esta época, puesto que los españoles sí supieron encauzar ello y crear una dimensión política, ¿no?, que era muy importante. Mencionas aquí, bueno, Diego de Almagro, quienes estuvieron aquí, como tú decías, enviados por la corona. Enviados, claro. No sé si les servía para que le mandaran más plata o para que su trabajo fuera más, digamos, ¿cómo decirlo? Puesto así como... Lo que pasa es que ahí parte en el fondo la atención del libro, que es la tesis central, ¿no?, que vamos a contarlo todo hoy día, ¿no?, casi. Que en el fondo es, estos españoles... Estaba todo mal, por decir así, ¿no? No era lo que esperaban, estaban frustrados de no llegar al estrecho, es decir, múltiples escenarios negativos. Pero no podían decir que todo era malo, pues si no nadie iba a venir. Y ellos mismos iban a perder su propia inversión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que discursivamente, en una misma carta muchas veces, comienzan a idealizar la tierra como que si fuera un jardín del Edén posible en caso de atraparla, ¿no?, de apropiarse de ella. Entonces, comienza lo que yo denomino en el libro es la propaganda territorial, ¿no? Que es un clásico en términos políticos en esta época, pero comienza una propaganda territorial que curiosamente hasta el día de hoy funciona así. O sea, hoy día nosotros cuando comunicamos la catástrofe nos decimos desastrosos, catastróficos los chilenos, ¿no? Pero a la vez siempre, y casi de inmediato, axiomáticamente, respondemos diciendo, bueno, pero tenemos una tierra magnífica, una tierra excepcional, y tratamos de equilibrar ese discurso. Y eso es lo que en términos políticos fue utilizado desde esta época, y es lo que es una de las tesis centrales del libro. Por eso se llama Temblores de Tierra en el Jardín del Edén. Bueno, da risa cuando uno se automira, o no sé, bueno, no como ser humano, sino como la nación que somos, ¿no? Bueno, teníamos este episodio de el Estrecho Magallanes, el paso por ahí, esta tierra del fin del mundo, además con este estrecho que yo no lo conozco, pero uno siempre tiene en el imaginario estas olas negras, el viento, los hielos, en fin, ¿no? Allá donde se acaba el mundo. Luego tenemos este relato que siempre nos han contado, que Diego Almagro vino y era un desierto, pero que ya nada, donde se moría todo el que quisiera llegar hasta aquí. Más desastre. De hecho, hay imágenes que yo ahí muestro, que encontré, que en el fondo lo interesante, bueno, una de las cosas que el libro busca constantemente es mostrar que también hubo, por decir así, una legitimización desde el extranjero constantemente. Es decir, esto también pudo ser posible porque de alguna u otra manera había una legitimización, o sea, durante todos estos siglos constante desde el exterior, y que curiosamente las imágenes más interesantes sobre Chile se hacen desde afuera, por supuesto. Y por ejemplo, hay una imagen ahí de la expedición de Diego Almagro en el siglo XVIII que está por ahí y que es muy interesante porque al final muestra, nadie nunca nos había mostrado de manera como en términos gráficos, ¿no? Por decir así, la expedición, y curiosamente la naturaleza en 2 o 3 rincones de la imagen, por decir así, tiene una suerte de vida, es como si fueran entes, como si fuera no sé, es interesante, ¿no? Esa noción que hasta el día hasta el día de hoy funciona. O sea, para nosotros la naturaleza es un ente que casi no podemos hacer nada contra él, ¿no? Y que, insisto, nosotros sí tenemos que hacernos responsables porque en el fondo hemos superpuesto esta idea de acontecer infausto para no hacernos responsables y no ponernos de acuerdo políticamente y hoy día como ciudadanos.
Exactamente. Bueno, que nos sigue pasando como esto de, no sé, de pillarnos desprevenidos. ¿Cómo continúa este relato? Tenemos, yo mencionaba el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, también la llegada de Diego de Almagro, de los conquistadores en general. ¿Cómo se sigue construyendo? Y luego se va construyendo a partir de una reflexión en torno a lo que es lo seguro y lo inseguro en el Reino de Chile, por decir así, que me pareció vital referirme, incluso yo no siendo una referencia, al contrario, hay un montón de historiadores notables que trabajan el problema indígena, ¿no? Y que ellos pueden decir más. Y desde esa perspectiva solamente me adentro, ¿no? en cómo se construye la noción de riesgo e inseguridad en Chile en términos espaciales, que eso es lo que más me interesaba, para poder entender a partir de qué dimensión se podía medir el riesgo también y la catástrofe. Es decir, una de las cosas que el libro trabaja a full, por decir así, es sobre todo analizar cuándo realmente se hablaba de catástrofe, porque en el fondo, por eso que es importante que cuando aparecen los terremotos en el siglo XVII, es porque en el fondo toca a Santiago, a la ciudad, ¿no? A los lugares que importaba, y que curiosamente después en el seguimiento ya en la larga duración, en estos 3 siglos, me di cuenta que curiosamente se consideraba terremoto solamente cuando afectaba a la totalidad del reino, a una dinámica de la totalidad del reino. Hubieron temblores de fuertes como incluso de 6, 7, ¿no? Que en esa época igual que no fueron considerados, y que los muestro, digo cuáles, en ese tiempo como terremoto, porque finalmente no afectaron las dinámicas de ese reino. Y en ese sentido, ahí hablamos también de la dimensión de cómo se construye un acontecimiento y también cómo se construyó una memoria, ¿no? de este tipo de temas. Hoy día nosotros mismos somos casi el único país que distingue entre terremotos y temblores. Algo que, y eso lo hacemos a partir de nuestra dimensión de la memoria y el olvido, ¿no? de estos sucesos. Bueno, como bien nos contabas, después de esta naturaleza tenemos el enfrentamiento con el pueblo mapuche, como se ha contado, estos 400 años de guerra que se nos resumen siempre, ¿no? Y con esta idea de pacificación de la Araucanía. Mauricio, te quiero invitar a escuchar música. Es tiempo que hagamos una pausa en esta conversación el día de hoy. Nos acompaña Mauricio Neto. Él es el autor del libro Temblores de Tierra en el Jardín del Edén, Desastre, Memoria e Identidad, que analiza el Chile desde los siglos XVI hasta el XVIII, cómo se ha ido construyendo este relato de un país catastrófico de desastre. Tenemos el libro el día de hoy para sorteo. Mauricio ha tenido la gentileza de traerlo para que uno de ustedes se los lleve a casa. Pueden dejarnos un mensaje en el Twitter, estamos como @lahora_del_museo. Pueden escribirnos un correo también a radio@usach.cl o dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, que también estamos como La Hora del Museo. Los vamos a dejar escuchando a Nenele Caros. Hacemos una pausa y ya regresamos con esta conversación. Necesito saber si me amas, porque mi alma no quiere llorar, recordarte con tanta nostalgia me hace mal. El pasado fue todo un engaño, son recuerdos que quiero olvidar. El temor de sentirte alejado ya se ha ido y no volverá. Yo te juro que todo ha cambiado, reconozco que fue un error. Hoy la luna está esperando que aparezca un rayo de sol, y el viento pasa murmurando
nostalgia me hace mal. El pasado fue todo un engaño, son recuerdos que quiero olvidar. El temor de sentirte alejado ya se ha ido y no volverá. Yo te juro que todo ha cambiado, reconozco que fue un error. Hoy la luna está esperando que aparezca un rayo de sol y el viento pasa murmurando el lamento de mi corazón. Te prometo, estoy esperando tu amor. Ya nos conoces, en nuestra sexta temporada seguimos juntos con los temas ciudadanos a los que te puedes sumar en nuestras redes sociales. Lo que te preocupa, lo que te interesa, la contingencia y entrevistas con líderes de opinión. Y por supuesto, la música que más te gusta. Todo en la 94.5 FM a las 17 horas, en Sin Tacos ni Corbata. Cada sábado, tu cita es con la elegancia y la universalidad de la lengua portuguesa y su música. Ahora da Saudade, Brasil, Portugal y los países africanos construyendo el mosaico musical de la cultura lusófona. Artistas e intérpretes unidos por una única palabra. Saudade. Eugenia dos Santos te invita a aprender y disfrutar de la música de los países de lengua portuguesa en Radio Universidad de Santiago. Cada sábado a las 19 horas, Ahora da Saudade. Todo el calor y el sentimiento de la lengua portuguesa. Desde el folclore hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. Gracias. Radio Usach, arriba. De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiousach.cl. Hasta que amanezca y que siga la fiesta. Radio Universidad de Santiago. Todas las voces, todos los espacios. Tu radio universitaria. Cercana, con temas de interés cultural y ciudadano. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Esta mañana estamos conversando del libro Temblores de Tierra en el Jardín del Edén, Desastre, Memoria e Identidad, Chile en los siglos XVI al XVIII, cómo se fue construyendo esta
idea, esta imagen de Chile como un país de desastre. Libro de Mauricio Oneto Pavés, nuestro invitado del día de hoy. Mauricio es profesor del doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Chile y está lanzando este libro mañana. Mauricio, cuéntanos sobre el lanzamiento, porque hemos conversado, hemos conversado de esta historia nuestra de Chile, pero no hemos hablado de... Sí, bueno, mañana el lanzamiento a las 19 horas en el Archivo Nacional de Chile. El libro va a ser comentado por la directora Emma de Ramón, por el doctor, también doctor en Historia Rodrigo Moreno y el doctor en Historia y Geografía Territorios, ¿no?, de Enrique Aliste. Tres grandes personas que he tenido el gusto de conocer, que me parecieron las personas idóneas para comentar este libro tan multidisciplinario, porque hay que decirlo, es un libro multidisciplinario, como lo dice el prólogo que escribió Alain Musset. Y mañana va a ser ojalá una linda fiesta. La idea es que ellos hablen y mañana, bueno, el libro va a estar a un precio bastante módico en referencia a lo que las librerías lo van a vender. También eso puede ser interesante para alguien. Y mañana a las 19 en punto comienza esta presentación y esperamos contar con ustedes, ¿no?, los auditores que se interesen. Recuérdanos el lugar. Archivo Nacional en Miraflores 50. Perfecto. Sí, al lado del Metro Santa Lucía, a las 7 de la tarde. Si las rejas se ven cerradas, no es porque esté cerrado, sino que a esta hora hay que... Ya, por seguridad, por seguridad. Bueno, todos invitados mañana entonces al lanzamiento de este libro, donde van a estar participando, además de Mauricio, destacados historiadores que trabajan de alguna otra manera sobre temas como, y bueno, tú temas decías, afines, ¿no? Claro. Son temas afines y además un libro que aborda varias disciplinas, no solo se puede mirar desde la historia. Mauricio, sigamos conversando. Ya veíamos cómo se va formando esta idea de Chile, país de catástrofe, con cómo se miraba desde afuera también estas representaciones que se comienzan a hacer. Y entramos de lleno en el tema de los terremotos. Se aborda en el segundo capítulo de tu libro, ¿no? Sí, en el segundo, tercero, claro. Sí, en el fondo lo más importante de decir de estas partes, ¿no?, es que los terremotos vienen a construir un nuevo tipo de acontecimiento en donde se detalla también muchas cosas prácticas, ¿no?, desde la hora, todo eso que otros historiadores también han trabajado, pero quizás la dimensión que más me interesa a mí destacar es que es como de alguna u otra manera impactaron en otro tipo de medidas o en otro tipo de velamiento de problemas sociales. Por ejemplo, hay un tema muy interesante luego de 1647 con que todo el mundo se quería ir de la ciudad de Santiago, en parte porque el crédito de donde estaba financiado eran los censos y nadie quería pagar los censos, entonces todos se querían ir. Y eso produjo lo que incluso en algunas fuentes nombro ahí casi una guerra civil, ¿no? Un puñado en la República, decían. Entonces, es interesante eso porque muchas veces pensamos que actuamos unidamente y casi esto ha sido una tradición y no, y realmente eso es parte de un discurso oficial, porque en la práctica, ¿no? Las cosas no sucedieron así, sino más bien hubieron tensiones entre las propias autoridades y de alguna u otra manera también es importante señalar, se crearon gracias a estas tensiones también disputas políticas de larga duración. Por ejemplo, el traslado de Concepción en 1751 duró 15 años el problema. Y habían 2 ciudades de Concepción, ¿no? Pero por otra parte, también hay que decir que algunas instituciones como el Cabildo, ¿no?, lograron consolidar ciertos poderes que no tenían antes para poder equilibrar a otros, por ejemplo, con la Real Audiencia o ellos en referencia a la monarquía. Entonces, yo creo que el libro muestra esas dinámicas que permitieron que también incluso desde el punto de vista estatal, ¿no?, el Estado en esa época se constituyera. Y esa es otra de las tesis que tiro, ¿no?, es que es en la catástrofe cuando el Estado, por decir así, las formas de funcionamiento del Estado comienzan a operar y comienzan a replantearse, ¿no?, el control contra los indígenas, pero también al mismo tiempo aparecen
y constituyen formas prácticas de vida, prácticas sociales, formas de construir, de concebir el espacio. Entonces, es una mezcla que va desde el discurso a las prácticas también, sobre todo desde el último capítulo, la primera parte, hasta ya la segunda parte, que es que a mí me interesa. Ahora bien, también este replanteamiento que yo planteo va de la mano con un tema también de plantear qué se está haciendo en Chile, ¿no? Hay una frase que a mí me impactó mucho, que es un ser o no ser, ¿no? De Hamlet casi, ¿no? Que ocurre en 1647, ser o no ser ciudad, ser o no ser una ciudad hermosa, ¿no? Luego de esta catástrofe, y hay un replanteamiento de el devenir histórico de Chile. Es decir, por primera vez los españoles, eso lo voy demostrando, no sé si por primera vez, pero de alguna manera, de manera regular, comienzan a cuestionarse, ¿no? ¿Qué han hecho en 100 años? ¿Qué se ha construido en 100 años? Y dónde se quiere ir también con esto, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a seguir resistiendo? Y ahí es donde yo creo que hay un juego muy interesante que comienza a darse en términos políticos, y que va a permitir en el fondo que los terremotos vayan a ser la cara visible de las catástrofes en Chile desde este momento, sobre todo desde 1647. Tú mencionabas antes, y ahora lo estabas comentando, que llegas incluso hasta el arte, ¿no? Y llego hasta el siglo XXI. La verdad es que le cambiamos el título. O sea, el libro era siglo XVI-XXI porque había un capítulo que trabajaba siglo XIX a XXI, y hay otro que también lo trabajo siglo XX, siglo XXI. Someramente, o sea, ¿qué quiero decir? Que no hubo un trabajo metodológico riguroso de seguimiento, pero sí hay referencias, ¿no? Hay mucha referencia, por ejemplo, en relación a la literatura, al arte, que también toca, que hoy día se ha construido representaciones sobre esos terremotos coloniales. Hay bastante material que pones en ese último capítulo del libro, que no solo se quedan las representaciones, digamos, dibujo o lo más tradicional, sino también incluso hay una partitura. Sí, la de Próspero Birket, que es un premio nacional, el Premio Nacional de Música, ¿no? Que es curioso porque él hace una sinfonía del Cristo de Mayo, ¿no? Que es uno de los capítulos que trato de manera rigurosa, ¿no? No con secretismo ni anecdotariamente, ¿no? En el fondo le hago un seguimiento a toda la representación desde su conformación, o sea, desde la conmemoración de 1647, que se creó las primeras ideas, hasta ya la procesión en 1648 en adelante, y le hago un seguimiento en términos artísticos, literarios, en términos de representación en general. Y una de las cosas que me encontré era que en París, en el año 1931, hacen una sinfonía, un señor que se llama Próspero Birket, que estaba becado, muy amigo de Carlos Ibáñez del Campo, y que hace una sinfonía en París, la estrena allá, y en 1933 la estrena en Chile, y que en el fondo muestra la importancia que siempre tuvieron este tipo de representaciones. Lo que pasa es que nosotros, fíjense, tenemos dispersas esas representaciones. Es como que, curiosamente, ¿dónde están las representaciones de las catástrofes en Chile? No las sabemos. Y están incluso muchas fuera de Chile. Hay un capítulo que no aparece ahí, pero que sí creo que nombro la referencia, que lo tuvimos que sacar. Al principio no me dolió, pero después comprendí por qué. Y ahí era el cuento de Kleist, un análisis bastante detallado de lo que fue el cuento de Kleist en 1807, que curiosamente hablaba del terremoto de 1647. Y una de las cosas interesantísimas es que en 1974... se crea una película en Alemania sobre este terremoto, sobre este cuento, y obviamente el cuento habla sobre Chile, sobre el siglo XVII chileno. Entonces hay una ambientación, es realmente interesante, y para qué hablar de las pinturas, de las obras de teatro que hasta el día de hoy uno encuentra en Berlín, sobre esa representación original de un cuento que el tipo jamás pisó el país, ¿no? O sea, Chile. Entonces también hay la importancia de la representación desde el punto de vista de cómo se fue legitimando siempre también desde afuera,
y que en el fondo también hace que se nutra aún más, por ejemplo, esta idea idílica, porque curiosamente, por ejemplo, el cuento de Kleist u otras representaciones también mostraban, por ejemplo, el jardín del Edén y arriba ponían terremoto en Chile, en una misma imagen. Entonces, esa tensión es curiosa, es como yo decía, siempre les digo a mis estudiantes cuando he tenido que explicar estos temas, los españoles debieron estar en sus tumbas felices porque el discurso proyectado de esa tensión funcionó. Como yo decía, ¿no? De tremenda hazaña el haber venido hasta aquí al fin del mundo. Además, bueno, como bien partes tú en tu libro, esta idea del fin del mundo ya es en sí misma... Cuestionable incluso, porque... claro que es cuestionable, pero digamos, siempre se nos ha dicho como por allá. Claro. Sí. O sea, mi amigo francés, Nicolás Sicas, que me está escuchando, según él, en París, dice lo siguiente, dice, no es que yo no te voy a ver porque es el fin del mundo. Mentira. O sea, es un planeta, estamos relativamente circular, ¿no? Y yo creo que también esto ha alimentado en parte esta excepcionalidad geográfica, ¿no? Y que yo creo que sí, que tenemos cosas maravillosas, pero tenemos cosas maravillosas como cualquier lugar y que quizás deberíamos generar una relación más íntima con ese espacio. Una cultura con ese espacio geográfico que no la tenemos, o sea, que no la tenemos. Por supuesto que no. Yo partí diciendo que no conozco el Estrecho de Magallanes, por ejemplo. Para nosotros mismos es el fin del mundo. Sí, es que ese es el tema, ¿no? Yo lo conozco. Bueno, ha estado ahí recientemente, además, por tus temas de investigación y para este libro. Mauricio, nos quedan apenas un par de minutos. Después de haber investigado toda esta herencia que hemos venido trayendo a lo largo de los años, ¿en qué estás hoy día? ¿Cómo? Claro, porque hoy día siguen ocurriendo estas cosas. Nos mencionabas que hasta siglo XXI, bueno, se hicieron una edición al libro, entonces se definió dejarlo hasta el siglo XVIII. En el fondo, sí, la verdad yo sigo por dos partes que tan vinculadas con este libro. La primera es que, gracias a un postdoctorado Fondesit, hice un seguimiento a estos discursos del siglo XVI, XVIII, pero en el siglo XX, y en el segundo semestre sacamos un libro con otra editorial, Acto Editores, que vamos a sacar un libro referido a los discursos de la catástrofe. Discursos desde la catástrofe, creo que se llama, sí, así le pusimos. Discursos desde la catástrofe, pero que ahí se analiza cómo estos discursos, en el fondo, fueron dirigidos, cómo por decir así, cómo fueron dirigidos y construidos también por los medios en este tiempo. O sea, en el siglo XX y siglo XXI. Es decir, hay un cambio de paradigma, no es el Estado el que se hace cargo tanto como en este tiempo, o las autoridades, ¿no? Sino que en el siglo XX y XXI es, en el fondo, los medios, como el impacto, ¿no? Se analiza la solidaridad, la unidad y todo eso. Muy polémico algunas cosas, porque en el fondo yo no soy de los que pienso que somos un país solidario ni unido, y eso también lo justifico ahí. Pero por otra parte, estoy trabajando, quizás mi gran pasión, que es en el fondo una historia conectada, global, referida al Estrecho de Magallanes, en la cual estamos construyendo una serie de proyectos. Yo estoy con un proyecto Fondesit, que en el fondo es porque digo que es la continuación también de este libro, es porque es la parte ya del verdadero jardín del Edén, por decir así, en el siglo XVI, e ir a investigar sobre estos lugares, la tierra incógnita, la tierra australis, el impacto del Estrecho de Magallanes, aprovechando curiosamente también algo que para algunos se le ha ido olvidando, pero que se van a cumplir 500 años desde su descubrimiento, ¿no? Entonces, me parece fundamental que el lugar que nos permitió generar la imagen final de nuestro planeta tenga un estudio desde acá, porque curiosamente es muy, no el estrecho en sí, pero sí la importancia en el siglo XVI de estos descubrimientos es muy analizado en otros países, sobre todo en el hemisferio norte, pero desde acá en el hemisferio sur hemos dejado de lado esto, y hoy día estamos tratando de conectar eso entre muchos investigadores y tratando de crear esta historia también de esta tierra incógnita, de este jardín del Edén y todas estas cosas que son también especulación y mucho de modernidad, ¿no? Como de construcción de imagen, ¿no? Que algo
que nació en esa época también, yo digo, ¿no? La modernidad para mí nace ahí, en el momento en que el mundo empieza a funcionar como un constructo, ¿no? de imágenes y la posesión de la imagen. Lo que hoy día es Facebook y todas estas cosas, ¿no? Instagram, todas las redes sociales, ¿no? Donde cada día la imagen es más protagonista. Antes uno algo escribía, pero hoy día ya... O sea, imagen. Sí, o sea, yo trato de compensar eso. No tengo red social y todo, y me aprovecho de los otros para publicitar estas cosas, pero creo que es un tema muy interesante porque finalmente hay temas que nosotros podemos conectar, y quizás lo que trato de decir es que nosotros no podemos dejar de plantear nuestras inquietudes del presente en estas formas de trabajo. Nosotros tenemos que hacer una historia útil, los historiadores. Una historia útil para mí es la historia que trata de conectarse con el presente, que trata de manera rigurosa de también estudiar y hacer que otros lean estos avances, y no plantear las cosas en términos de anécdota, ni menos de secretos, ¿no? Que aquí no hay secretos. Esos son los profetas los que dicen secretos solamente, o los que se creen profetas. Pero y ahí me interesa mucho ese punto, ¿no? Que nosotros es un trabajo riguroso de lectura de fuentes que están en Sevilla, fuentes que están en Chile, en la Sala Medina, y que finalmente nosotros tenemos que hacernos cargo y dejar esto en la mesa, como decía Paul Riquet. Es decir, la ciudadanía es la que tiene que tomar esto de manera libre y no yo imponerlo como una verdad. Vamos a quedar pensándonos en eso. Bueno, Mauricio, agradecerte por esta conversación, agradecerles a quienes nos están escribiendo en el Twitter. Vamos a dejar unos minutitos más todavía para que... ¿Y yo puedo elegir el ganador o no? Una vez que les vamos a dar unos minutos todavía, porque sabemos que hay varias personas que no están participando por el correo, que en este momento, como estamos al aire, no tengo opción de estar revisando Twitter y correo, así que les vamos a dejar un momento más para participar, y luego con tu colaboración vamos a elegir al ganador, Mauricio. Bueno, agradecerles a quienes sí podemos ver ahora inmediatamente están participando vía Twitter. Para cerrar, repítenos los datos para el lanzamiento de mañana. Mañana, 19 horas en punto, en el Archivo Nacional de Chile, se presenta este libro que obviamente pueden asistir todos, llegar puntual, abrigarse y que en el fondo tratar de discutir más lo que más se pueda sobre este libro, que creo que, y como otros libros, por supuesto, que esta colección también agradecer al Centro Barro Arana, de Investigaciones Barro Arana, que ha sido fundamental en esta publicación. Son los editores de este libro, y estoy muy orgulloso también decirlo abiertamente de estar en la colección más prestigiosa de historiadores, que es la colección Sociedad y Cultura, publicando junto a ellos. Así que mañana invitación abierta y por favor a discutir, a disfrutar y a criticar este libro que lo he hecho con cariño. Tienen minutos, como decía, todavía pueden escribirnos a radio@usach.cl o dejarnos un mensaje en Twitter y Facebook, que estamos como La Hora del Museo. Gracias, Mauricio, por esta conversación y éxito mañana con el lanzamiento del libro. Gracias, chao. Nos acompañó Mauricio Net, autor de Temblores de Tierra en el Jardín del Edén, Desastre, Memoria e Identidad, esta investigación que aborda el Chile desde el siglo XVI al siglo XVIII, cómo hemos ido construyendo esta memoria, esta identidad del desastre. Nos vamos a despedir con la música de Claudia Stenny. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 11. Quiéreme como vengo, quiéreme como soy.
Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.